Buenos días, querida iglesia. Qué mejor presentación que la de nuestro pastor. Gracias, Señor, por eso. Gracias por el corazón y la disposición de nuestro pastor Huberto. Gracias por lo que el Señor está mostrándole a la iglesia en este tiempo, el mundo en realidad, ¿cierto? Bueno, siempre es para mí muy especial, de mucho gozo, contentamiento en el corazón de poder compartir la palabra del Señor. Y yo siento que Dios me ha hablado en este tiempo harto, y gracias por eso. Realmente estamos viviendo, querida iglesia, tiempos bien importantes, bien trascendentales. Por una parte tenemos el llamado, como decía Pastor Huberto, de predicar de Cristo aquí, ¿no es cierto?, a todas las personas, a todas las naciones, precisamente porque escrituralmente nosotros estamos viendo y viviendo tiempos de mucha importancia que son descritos como los últimos tiempos. Entonces, en ese contexto de la importancia de los últimos tiempos, es necesario llevar el Evangelio, el mensaje de Jesucristo a toda persona que aún no lo conoce. Y la verdad es que Dios en estos tiempos todavía puede ser hallado. Entonces nos toca una labor fundamental a nosotros como iglesia. Y yo diría, querida iglesia, además que en paralelo a eso, a ese mover, nosotros además nos estamos preparando para la próxima venida de Jesucristo. Son como, se relacionan, son dos frentes de preparación para poder discernir lo que ha ido ocurriendo en este último tiempo. Yo diría que en décadas, todos hemos sido testigos en este tiempo de acontecimientos mundiales, que uno podría decir como de la orden de la naturaleza. Si entre 15 o 16 años tienen los jóvenes, ya han visto a lo menos varios terremotos en Chile y a nivel mundial, ¿no es cierto? También la experiencia no menor de maremotos también, y no solo en Chile, sino que en muchas partes del mundo. Acontecimientos también sociales que son bien anecdóticos, como por ejemplo un estallido social que fue bien brutal, que todavía sigue teniendo consecuencias. Y yo creo que no es necesario traer a memoria el tiempo de la pandemia, que fue un acontecimiento también mundial. Todos estos acontecimientos están descritos en la palabra de lo que se nos enseña con respecto a los últimos tiempos. Ha sido bien especial ver además y tener la experiencia de un eclipse, y en corto tiempo. Algunos van a decir, entonces esto en realidad ha ocurrido siempre, pero no todo junto. Hemos visto levantamiento de los hijos contra los padres y los padres contra los hijos, además como sinónimo del quiebre de la familia como institución. Hoy día hay un quiebre tremendo a nivel familiar, pugnas, ¿no es cierto?, pérdida del respeto a la autoridad como nunca antes, un levantamiento y pérdida de la maldad naturalizada. La palabra dice que se iba a perder el afecto natural, y lo estamos viendo nosotros. Y el afecto natural dice que hoy día es más importante y tienen más derechos los animales que un niño no nacido, y eso validado socialmente. Entonces se levanta en este tiempo un aumento de la maldad, que uno lo puede ver como, si lo quieres ver de manera gráfica, en la delincuencia, si uno lo puede entender así, pero también algo que es más serio, que es un aumento de la maldad, es lo que uno puede entender como un tiempo de maquinación con respecto a la maldad. Cuando uno maquina, piensa cómo hacer maldad, o sea, es intencionado. Y por eso podemos ver un movimiento cultural, social, validado acá en Chile y en otras partes del mundo, en donde se levantan leyes que van contra los principios de Dios abiertamente. Y cómo se ha levantado autoridad contra el pueblo de Israel con un desafío abierto en estos últimos tiempos.
se aumenta la maldad, la palabra nos previene de que el corazón no se enfríe, porque dice que a consecuencia de la maldad muchos corazones se van a enfriar. Pero además hay un elemento bien importante que tenemos que tener todos presentes, es que va a haber un tiempo en donde se nos va a buscar engañar. Va a empezar a sufrir engaño. Y ese engaño hoy día está movido por grupos de científicos, teóricos importantes, que están levantando mentiras sobre una serie de acontecimientos que, como decía Pastor Tomás, tienen que ver con contacto y con vida extraterrestre y con tecnología y descubrimiento extraterrestre, que nosotros sabemos a la luz de las Escrituras, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, que en realidad no son seres extraterrestres, sino que son ángeles caídos, ¿no es cierto?, huestes demoníacas, que van a querer decir esto es extraterrestre, pero nosotros sabemos la verdad por la palabra. Entonces, en el momento del engaño, la palabra dice que la palabra es luz o lumbrera a tus pies. Y así va a ser necesario que nosotros podamos discernir lo que estamos viviendo. Solo el Espíritu Santo puede hacer que hoy día tú discernas todo esto junto con una explicación de preparación para los últimos tiempos y no lo veas como algo natural. No se acostumbre, por favor, nosotros que tenemos la palabra, y como que se nos olvidan todos estos acontecimientos. Miremoslo bajo la Escritura y bajo la guía del Espíritu Santo. Es para estar preparados. Y usted en este tiempo no tiene que tener ninguna preocupación ni temor, sino que tenemos que ocuparnos, como decía Pastor Tomás, nuestro pastor fundador. Ocúpese en estos tiempos para llevar la verdad, para sacar a las personas de mentira, para defender el Evangelio. Caminar con visión en estos tiempos es fundamental y quería contarles que cuando yo me convertí, recibí de manera, yo diría que era necesario para mi corazón, recibí visión de eternidad. Como que en ese minuto el Señor, en un proceso personal conmigo, me mostró y me dijo, mira, no se fije tanto aquí, sí mire la eternidad, y fue un proceso personal. Por eso yo hoy día quisiera predicar, he titulado esta prédica y es Echando mano a la vida eterna. Ahí lo vamos a ir desarrollando el día de hoy. Echando mano a la vida eterna. Amén, querida iglesia. Bueno, vamos a entregar este tiempo pidiendo la guía del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias, Señor Jesucristo, en primer lugar por tu obra preciosa, Señor, por lo que tú haces hoy día en Haití, Señor, lo que estás haciendo en el resto del mundo, Señor. Tú has colocado hoy día esa necesidad de que tengamos corazones para el mundo, Señor. Pedimos perdón, Señor, si hoy día no hemos acostumbrado a estar en un solo lugar, Señor, que tú quieres que llevemos la palabra a todo el mundo, Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia que sigue viva, Señor. También quiero dar gracias hoy día, Señor, por cada una de tus promesas, Señor, porque como alabábamos, tú eres fiel y verdadero y cumples tus promesas, Señor. Y si tú has prometido algo, yo lo creo, Señor, no tengo ninguna duda, Señor, que tú vas a cumplir todas las promesas, cada una de ellas que has entregado para cada uno de nosotros y también para la iglesia. Espíritu Santo, pido hoy día que me guíes completamente. Yo declaro que no sé nada, Señor, si es que tú no me lo muestras hoy día, Señor. Y pido también que el corazón nuestro sea preparado, Señor, conforme a la necesidad de cada uno, pero también conforme a la visión que tú quieres entregar al cuerpo de iglesia. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Echar mano es un acto, tiene voluntad, tiene decisión. Echa mano a la vida eterna. Hay algunas cosas que yo quisiera ir desarrollando con respecto a esto que tiene que ver precisamente con comprender lo que es la vida eterna guardada para nosotros en Jesucristo. Y por eso quisiera que revisáramos una primera escritura que está en Eclesiastés 3:11.
Oye, que entre paréntesis, qué precioso quedaron las pantallas, ¿no es cierto? ¿Cierto? Gracias, Señor, porque vamos mejorando nosotros como iglesia y confiado que hay una belleza externa y también interna, que es el corazón que va formando la iglesia también. Gracias, Señor, por eso. Y además que se ve muy bien de todos lados, ¿no es cierto? Sí, muy clarito. Ya no tenemos problemas con la luz ni nada, así que gracias, Señor. Mira esta escritura, el rey Salomón, ¿no es cierto?, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Luego dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta escritura dice que Dios en un comienzo hizo todo hermoso. Y en el hebreo y la raíz de la palabra original es más amplio que el concepto de hermoso, sino que dice que Dios hizo apropiado, como bien hecho, bien pensado en la sabiduría de Dios todo lo que hizo. Y que además en el fondo, cuando uno entiende que esto es hermoso en el corazón de Dios, dice además esta escritura que hizo hermoso conforme a la voluntad plena de Dios. Todo lo que Él creó fue hermoso, fue bien hecho, adecuado, apropiado, pero además en la perfecta voluntad de Dios. Y tú sabes que la voluntad de Dios es perfecta. Y en un comienzo, querida iglesia, Dios hizo todo, como dice la Escritura, lo hizo hermoso en su tiempo. También hay una alusión a que hizo todo en orden. Y por eso nosotros entendemos, incluso para nuestra vida ahora, que si nosotros fuimos hechos por Dios, nos tenemos que sujetar y someter también al orden de Dios y la voluntad de Dios, que es perfecta. Dice además que cuando esto fue hecho todo hermoso en su tiempo y en este orden de Dios, dice que el mismo Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos como una alusión a que Dios, cuando nos crea y nos crea hermosos y en orden y conforme a su voluntad, hizo al hombre eterno primeramente. El hombre fue hecho eterno en un principio. Y no es tan raro porque en el fondo, ¿quién nos hizo a nosotros? El Señor. Y una característica que tiene Dios es que Dios es eterno. Entonces nos hizo un Dios eterno de su mano, soplando el espíritu de vida, ¿no es cierto?, en nosotros, y el hombre fue eterno en ese primer momento. Y además tenemos que pensar que Dios nos hizo en torno a su propia imagen. Hermoso, en orden, apropiado, armonioso y dentro de la voluntad de Dios. Esto quiere decir que al comienzo nada estaba fuera de la voluntad de Dios para nosotros. Y también, como nos hizo eternos, Dios colocó en nosotros el anhelo de lo eterno. O sea, el anhelar también lo infinito, lo que no perece y también lo divino. El mismo Señor, cuando te creó, colocó ese anhelo en tu corazón. Anhelar, con una capacidad para anhelar, concebir y gozarse de lo eterno. Y también, obviamente, para que nosotros deseáramos la eternidad. Lamentablemente, querida iglesia, esto solo se consigue siendo hijos de Dios. Porque el hombre ha buscado, cuando está alejado de Dios, la eternidad, pero se encuentra solo con angustia y temor. El hombre quiere vivir para siempre, pero busca explicaciones en la ciencia y usted sabe que lamentablemente empezamos a envejecer rápido. Científicamente a los 34 años empiezan a haber signos evidentes de envejecer. ¿Cómo andamos? ¿35? Los de 35. Pero a los 34 años
biológicamente se empieza con síntomas evidentes de envejecimiento. Y entonces cuando tú estás vital y estás vigoroso, no importa tanto, porque en el fondo crees que tu vida va a ser para siempre. Los adolescentes creen así un poquito que la vida va a ser para siempre. Sin embargo, empiezas a ganar años y te encuentras con la inevitable condición del hombre que va a morir sí o sí. Y los científicos invierten. Ayer conversábamos con Iván, quieren una nueva raza y también que dure para siempre, pero investigan con todo lo que ha avanzado la ciencia y la célula inevitablemente se oxida y empieza el envejecimiento en algún momento, la muerte celular. Sin embargo, Dios colocó el anhelo, el deseo para los suyos y por tanto nosotros, como iglesia, que somos hijos de Dios y que a diferencia del hombre que no conoce a Dios, nosotros podemos comprender los atributos de eternidad y el amor eterno que tiene Dios para nosotros, nosotros tenemos que ser capaces entonces de anhelar, concebir y gozarnos con lo eterno, con lo divino y con lo que no muere nunca, que son todos los atributos que Dios nos ha dado a nosotros para poder gozarnos con lo divino. Pero esta escritura además nos enseña y dice otra cosa, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios del principio hasta el fin. O sea, ¿qué necesitamos nosotros para poder comprender esa obra? Que el Espíritu Santo revele todo conocimiento de Jesucristo en nuestro corazón y nuestro entendimiento sea abierto. Porque si no, no vamos a poder comprender a qué se refiere el concepto de la eternidad, porque choca contra nuestra lógica humana. ¿Qué es lo que es la eternidad? Algo que no está sujeto al tiempo, ni tampoco es un espacio. ¿Qué es lo que es? Estamos acostumbrados a vivir con tiempos cortos. Estamos acostumbrados a ver vida y muerte y que nada dura para siempre. Lo que tú te compres no dura para siempre. Cualquier cosa, en realidad. Todo se corrompe y todo muere. O todo se envejece. Ojalá la ropa durara para siempre. ¿O no? Pero todo está sujeto a una degradación tarde o temprano. Cuando estemos en presencia del Señor, eso va a ser distinto. El pueblo de Israel, querida iglesia, estuvo 40 años vagando en el desierto, deberían haberse demorado 2 semanas en llegar a la tierra prometida. ¿Y sabes lo que ocurrió en esos 40 años? Ni el calzado ni la ropa se desgastó. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Dios iba con ellos. La presencia de Dios, de lo infinito, de lo que nunca muere, hacía que su ropa y su calzado no se desgastaran. Sin embargo, sabemos que todo muere. Estamos apegados a las cosas, estamos apegados al tiempo y estamos apegados a los lugares. Para poder ir a misionar y ser misionero en Haití, en África, tenemos que romper con eso. No apegarnos ni a los lugares ni al tiempo. Está bien que tú quieras tener un lugar porque Dios quiere que nosotros estemos bien, pero no se apegue tanto. Si Dios dispone la próxima semana irse a cualquier parte y lo dispone Él, tú vas a tener que tomar una decisión sabiendo que la voluntad de Dios es plena. Pero para poder ser misionero, no tienes que estar tan apegado ni a los lugares ni al tiempo. Jesucristo no tuvo dónde apoyar su cabeza. No tuvo lugar. Y nosotros nos apegamos tanto a los lugares de repente. Entonces, poder comprender cuán amplio es el concepto de la eternidad y lo que tiene preparado para Dios para nuestras vidas, lo podemos ir viendo también en una segunda escritura y cómo lograr entender esto, ¿no? Primero, que está en Efesios 1:17. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice algo bien especial.
Él precisamente hace algo, querida iglesia, que es orar por la iglesia. No sé si está la escritura. Efesios 1:17. Dice, aquí Pablo está orando por la iglesia, pero para que puedan conocer a Dios. Y dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. O sea, aquí Pablo está pidiendo por espíritu de revelación y sabiduría, en esta parte no para hacer la obra de Dios, sino que está pidiendo espíritu de revelación y sabiduría solo para que puedan conocer mejor a Dios. Así de importante es que nosotros conozcamos mejor a Dios. Y pide entonces que se reciba espíritu de sabiduría y de revelación para que exista un mejor, también un verdadero conocimiento de Él. Podemos aproximarnos a entender que hay una obra del Espíritu Santo que nos revela a Jesucristo, pero también es necesaria una experiencia personal con Jesucristo. Que Dios impacte tu corazón y transforme tu vida y tú digas, yo quiero, Señor, que tú seas mi Señor y Salvador. Y empezamos entonces a tener un conocimiento de cómo es el verdadero Dios, cómo es en verdad Dios. También empezamos a conocer su naturaleza. Dentro de su naturaleza, a lo menos hay dos atributos. Uno que es eterno y el otro que es santo, santo. Por eso entendemos que nadie sin santidad podrá ver a Dios. También vamos conociendo la persona de Dios, que Él es siempre fiel. Tú eres siempre fiel. Cumples tus promesas, ¿no es cierto? Y además vamos conociendo la obra de Dios, los hechos y también la existencia de Dios. Y gracias, Señor, porque tenemos la opción de hacernos parte de su obra también. O sea, ser parte de los hechos que se van a contar en algún minuto como parte de la obra de Dios. O sea, cuando usted se suma a la obra de Dios, va a ser contado eso como un hecho en algún minuto. Pasamos a tener hechos concretos vistos en el conocer la experiencia de Dios mismo. No es posible conocer a Dios sin que tú tengas un encuentro personal con Jesucristo. Uno mira la vida de Jesucristo y entiende el amor del Padre y conoce al Padre. Uno ve cómo se dio Jesucristo por cada uno de nosotros, la muerte en la cruz, y uno conoce el amor de Dios. Cómo se dio y no hizo acepción de personas. Y uno conoce a Dios. Pero es necesario que tú conozcas a Dios. Y más importante que eso, querida iglesia, es que tú vayas corrigiendo a veces ideas falsas que están acerca de Dios en tu propia experiencia. Oye, yo creo que a lo mejor Dios se equivocó conmigo. O a lo mejor yo no lo hago tan bien como el otro y no merezco el lugar que tiene el otro. O a lo mejor, ¿sabes qué? Dios a mí no me escucha mis oraciones. Yo en realidad no sé orar porque no he recibido lo suficiente de Dios. Yo no merezco la vida eterna porque no soy suficiente. Sabes que yo no soy digno porque Dios es demasiado bueno. No merezco tener un lugar con el Señor. Puros engaños del diablo. Puros problemas que en realidad no son de nuestra cabeza, de la carne y el engaño del diablo. Por eso es tan importante ir conociendo y teniendo un mejor conocimiento de lo que representa la obra de Jesucristo y lo que nos ha posibilitado también como obra en la eternidad, para siempre. En el corazón propio de este Dios que es santo, que es eterno, que es fiel, la verdad es que Él no quiere que nadie se pierda. Esa es la verdad de Dios. Y hay una escritura que yo recibí hace algún tiempo. Acuérdese de las escrituras que hemos recibido, y dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Esa es la verdad. Y sabemos que hoy día
su misericordia sigue presente y dice que además, porque yo quiero que Jesucristo venga, pero dice que no lo tomemos como tardanza, sino que en realidad Él no quiere que nadie se pierda. Amplía la visión de Dios y saca hoy, esto con guía del Espíritu Santo, toda mentira acerca de la naturaleza, la verdad, para tener un verdadero conocimiento de Dios. Y vamos a poder comprender gradualmente, ¿no es cierto?, misterios como qué significa vivir eternamente con Dios. Y otras cosas también. La sangre. ¿Por qué la sangre? Pero bueno, Dios va mostrando y va revelando gradualmente. No estamos preparados para recibir toda la información, pero lo va haciendo gradualmente y gracias, Señor, por eso. Claro, realmente no. Dios en un comienzo hizo todo hermoso en su tiempo y no quería que hubiera ninguna transgresión. Y en realidad Dios no quiere que el hombre se pierda, pero el hombre, alejándose de Dios, desobedeciendo de Dios y pecando, inevitablemente se separa de Dios. Pero no es que Dios se separe del hombre, sino que el hombre se separa de Dios por sus propias decisiones. Porque Dios no puede coexistir ni relacionarse con el pecado. Sabemos que incluso cuando Jesucristo estaba en la cruz muriendo, Él no se pudo relacionar con su Hijo porque Jesucristo en algún momento tomó todo el pecado de la humanidad y se tuvo que apartar. Entonces, Dios y el pecado no se llevan y por tanto se tiene que alejar, pero eso son las consecuencias del hombre. Y nosotros tenemos una raíz que hay que entender, que la podemos ver en Génesis 3, 17 y 19. Génesis 3, 17 y 19. Quiero que entonces, cuando tú conoces la naturaleza precisa de Dios y los atributos de Dios, entiendes a ciencia cierta que Dios nunca quiso la muerte, ni la maldición, ni hacer juicio. Porque no está en la esencia de Dios. Dios es amor y de hecho no se olvide, para poder comprender lo que es la eternidad, que la Escritura dice que nos amó también con amor eterno. Gracias, Señor. Te ama con amor eterno y a veces uno duda del amor de Dios. Es que falta comprensión. Pero entendemos que es el Espíritu Santo que revela todo conocimiento de Jesucristo. El Espíritu Santo hoy día abra tu entendimiento espiritual y puedas comprender estas verdades profundas que son parte de un caminar maduro. Y entonces que crezcamos espiritualmente para estos tiempos. Nadie te va a poder engañar si tú estás firmemente guiado por el Espíritu Santo. Vas a poder discernir del engaño. No, esto no es verdad. Cuando veamos noticias, yo no voy a tener ninguna preocupación porque yo estoy advertido por la palabra y preparado por la palabra. Entonces, en Génesis 3, 17, 19, ocurre algo que es importante entender. Ahí dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, ocurre esta transgresión de Adán y hay inicio de una maldición que está sobre Adán y la descendencia. Y empieza a ocurrir que, claro, dice que él escucha la voz de tu mujer. Entonces en ese momento Adán puso primero a Eva que a Dios. Uno podría decir que es una forma de idolatría, porque la puso primero a ella que a Dios. Dice, porque has escuchado la voz de tu mujer, la puso primero, y has comido del árbol de la vida. Hay una consecuencia que tiene que ver con que la tierra va a ser maldita por tu causa. Dos acepciones, la tierra como morada, pero también la tierra de lo que produce la tierra. Yo no sé si han tenido la experiencia de lo difícil que es cultivar algo, no sé si usted quiere tener una huerta chiquitita en la casa, rápidamente se llena de... Y cuesta que dé, y a veces se apestan, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que entender es que antes la tierra solo producía lo bueno.
No existía esa condición, solo producía lo bueno. Que además dice, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Quién siente de repente peso en sus trabajos actualmente? Ay, yo voy a levantar la mano. ¿No? ¿Sí? Sí, es con esfuerzo y ¿sabe qué? Dice la palabra que hay una acepción, dice que hay que ingeniárselas así con el trabajo. Siempre hay un peso, hay como un desgaste y cansancio de ir a trabajar. Yo no sé si alguien está medio estresado en su trabajo. Yo nomás, ¿no? Pero sí, claro, hay una condición y claro, no se olvide que Dios en un comienzo lo hizo todo apropiado, pero están las decisiones del hombre y hay una consecuencia y eso también se refleja porque cuando hay una caída espiritual, no esperes que la vida misma no se afecte. Hay consecuencias también en la vida cotidiana. Cuando tú te alejas o te caes espiritualmente hay una consecuencia. Y una consecuencia es que vamos a tener que trabajar con esfuerzo. Y además dice que espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo, todo lo que produce la tierra con dificultad. Y además dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Antes, esta relación de trabajo o de acciones era solo alegría, no había ningún tipo de peso. Entonces, a consecuencia de esto, nosotros dejamos de recibir los frutos del paraíso. Pero Dios, como es justo, nos da provisión suficiente en este tiempo. O sea, tú puedes producir de la tierra y si las cuidas y las desinfectas y trabajas, te va a dar, y Dios no le quita el alimento a sus hijos. Por eso nosotros entendemos que la provisión de Dios es fiel, pero que cuesta, ¿no? Y hay algo bien serio en esta escritura final, porque dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás a ser. Hay un final de muerte y una maldición de la muerte que ocurre producto de la desobediencia y el pecado en el hombre. Querida iglesia, con la santidad no se juega. Si usted está hoy día en algo que atenta a la santidad de Dios, vuélvase ahora. Busque santidad en su matrimonio, en su familia, porque hay una condición del pecado que no es liviano. Es terrible la condición del pecado y cómo eso se arraiga y se extiende así como un incendio cuando tú no paras con el pecado. Los matrimonios en santidad, las uniones de la iglesia tienen que ser en santidad. Y si tú estás viviendo una situación hoy día, pide ayuda. O hay alguna área de pecado hoy día, pide ayuda. Porque si no, está en la herencia de Adán, esta herencia de Adán, y ¿cómo se puede acostumbrar usted a eso? No es posible, ¿no? Si Dios muestra ahora en el corazón de ustedes algo, por favor no lo tome a liviano, porque por esta herencia de Adán ocurrieron varias cosas. El pecado de Adán entra al mundo también. La muerte llega a toda la humanidad. Mira la consecuencia de lo que ocurre. La muerte reina sobre el hombre y la creación también. O sea, todo esto que era hermoso en su tiempo se corrompe por el pecado y por la desobediencia. Y todos los hombres fueron condenados y todos constituidos pecadores. O sea, nos queda claro que no hay nadie bueno. Sin Jesucristo no hay salvación. No es por obra la cosa. Es terrible la condición del hombre y mira lo que ocurre en Génesis 4:8. Los dos primeros hijos de Adán y Eva,
los primeros dos hijos de Adán y Eva, y dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Te das cuenta cómo el curso descendiente del pecado progresa rápidamente? El curso descendiente del pecado progresa rápidamente. Y ocurre que en Caín no solo hubo un acto impulsivo, sino que hubo un acto planificado. Porque dice a su hermano, vayamos al campo. O sea, es un asesinato premeditado. Entonces yo digo, qué horroroso el pecado de Caín. Y yo digo, a lo mejor el pecado de Adán no fue tan horroroso, pero no nos olvidemos que el pecado de Adán abrió la puerta para que descendiera progresivamente el pecado y se multiplicara en su descendencia. Así de serio. Señor, me doy cuenta que he pecado contra ti y me arrepiento. Y entendemos además que Caín se podría haber redimido, pero se transformó en un asesino. Y su hermano menor en una víctima de asesinato. Así de terrible es el pecado y las consecuencias que tiene. Hay una escritura que después podemos buscar, pero dice en Romanos que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, si lo piensas así como un incendio que se ramificó para toda la existencia del hombre. ¿Qué hacemos con esa situación terrible para la humanidad? Solo hay esperanza en Jesucristo. Solo hay experiencia, es desoladora la condición del hombre. Pero también creo yo que es bueno ajustar cuán terrible es el pecado y la desobediencia. No juegue con eso, no juegue con eso. Si hay conducta que atente a la santidad, hay que cortarlo hoy día. Entonces, en Romanos 5, 17, 18, ocurre lo siguiente, mire. Dice, porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nosotros, para poder ser redimidos y justificados y volver a lo hermoso que Dios creó en el origen, en su momento, ha sido a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, acá podemos ver varias cosas, que en este acto de justicia, como lo dice, de justificación, entendemos que en Jesús fueron puestas todas nuestras transgresiones. Gracias, Señor. Hay un reino de muerte, dice, reinó la muerte, si uno puede decir un rey y su reino de muerte, pero también un rey y su reino de vida. Y no se preocupe, porque este rey de vida es el rey de reyes. No hay nada que se le compare. Vino con este acto de justicia, justificar la vida tuya. Todo hombre que no conoce a Cristo nace identificado con Adán, hasta que comete el primer pecado y se confirma. Sin embargo, toda persona que recibe a Cristo puede nacer de nuevo.
Gracias, Señor. Está todo resuelto. Gracias a Dios. Wow, es importante porque, gracias, Señor, hay mucho gozo y mucha paz de entender que hemos sido justificados. Y yo creo que eso nos anima a cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Y la santidad y todo lo que es agradable a Dios. Y por qué no pensar que tú quieras moverte en la plena voluntad de Dios como en la escritura inicial. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto anhelo de eternidad en el corazón. Y yo quiero comprender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Yo quiero ir comprendiendo esa obra. Pero quiero deleitarme con lo divino, con lo eterno, con lo que no muere. Y que quiero que Él me muestre su voluntad. Yo quiero que eso ocurra. Gracias, Señor, porque en el fondo eso lo hace Jesucristo en nuestras vidas y el Espíritu Santo. No estamos solos, además, si no es con fuerza tuya. Pero claramente hay que tomar decisión. Echa mano a la vida eterna. Toma lo que se te ha dado. Tómate, afírmate de la vida eterna. Gracias, Señor. El apóstol Pablo, que entendía también, y acuérdate que después cuando estemos ahí, en la eternidad con Jesucristo, le vamos a hacer todas las preguntas a Pablo. ¿Ah? Le vamos a poder preguntar y conversar con él. ¿Ah? Gracias, Señor. En 2 Corintios 4, 16, 18, dice lo siguiente. Entonces vamos a 2 Corintios 4, 16, 18. Pablo lo entiende en una profunda relación con el Señor. Pablo está guiado por el Espíritu Santo y ha tenido ya en su vida un encuentro radical, un antes y un después con Jesucristo, camino a Damasco. Es impactado por el Señor y dice: ¿quién eres tú, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Las dos preguntas importante. Ya reconoce la autoridad de Cristo en ese primer momento y se dispone a hacer lo que Él quiera. Lleve la palabra al confín, lleve la palabra a quien no lo conoce. Entonces dice: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, acuérdate de los 34 años, que va decayendo, se desgasta, pero no se preocupe. ¿Sabe por qué no tiene que poner tanta atención en ir ganando años? Porque en algún momento va a venir una restauración de nuestro cuerpo y vamos a tener apariencia juvenil para siempre. Entonces es bueno ganar años con esta visión de que es temporal. Y entonces estar contento con lo que Dios nos ha dado y cómo estamos, porque vamos a ser restaurados plenamente. Es que no es problema, no es para siempre. El envejecimiento no es para siempre, es algo temporal. Y es ir conociendo los atributos de Dios. Dios es eterno. Y tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, pero además, no solo eso, somos hijos de Dios. Tenemos una relación de vida eterna con Él, ¿no es cierto? Entonces dice: sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esa aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión. Y dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ponga como motivación para su vida. Usted puede estar pasando una aflicción ahora. Ponga la vista en las cosas que no se ven. Y va a ser una motivación para poder sobrellevar todo lo que nos toque vivir. Mira, cuando uno entiende a Pablo y dice esta aflicción leve y pasajera, y yo dije, ya, voy a buscar lo que pasó Pablo para entender por qué él dice que es una aflicción leve y pasajera. ¿Les cuento lo que pasó Pablo? ¿Quieren que se los cuente? Oiga, leve y pasajera, y él lo define así. ¿Qué podría ser una aflicción leve y pasajera para ti? Imagínate algo leve y pasajero. Pablo recibió azotes, estuvo en varias cárceles, fue apedreado, naufragó, fue acechado por ladrones,
fue rechazado y tratado de matar por su propio pueblo. Fue tratado de matar y rechazado por los gentiles. En las ciudades donde vive había peligro. Había peligro porque pasó peligro en el desierto. Pasó hambre, fatiga, ayunos, frío y desnudez. Eso es lo que entiende Pablo como una aflicción leve y pasajera, y súmale a eso toda la carga espiritual que él tuvo. ¿Saben por qué Pablo logra hacer esta definición para decir que esto es leve y pasajero? Porque entendía que todo lo que él viviera por Cristo estaba para bien, iba a dar un buen fruto, pero además entendía que lo que le esperaba, nada se comparaba con esto, del tiempo que estaba viviendo, porque lo otro iba a ser bienestar eterno y para siempre. No está puesta esta conclusión en los hechos, sino que en la visión de eternidad que tenía Pablo. Pablo resuelve todos sus conflictos y todas sus aflicciones teniendo visión de lo eterno, no fijándose en el tiempo momentáneo que pudiera haber vivido. Nosotros entramos en desesperación porque te falta visión. Y tú crees que lo que te estáis viviendo ahora como dificultad va a ser eterno, es para siempre. Y no es así, eso es una mentira. No es así. Esto no es permanente y tampoco es tan importante como tú crees. Las cosas que te ocurren no son tan importantes comparado con lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en la vida eterna. Hace que, es como hace algún tiempo salió una expresión que decía que habían jóvenes como de la generación de cristal. Esa fue la definición. Pero también pueden haber cristianos de cristal, que están sujetos a las cosas pequeñas. Entonces, si te cansaste, no fui, si me miró, me ofendí, si en el fondo es que en realidad tengo que hacer algo, pero no puedo. Pablo te está diciendo aquí que toda aflicción es leve, pasajera, porque va a producir un eterno peso de gloria, cuando en realidad entendamos que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo lo entiende bien y resuelve su vida para proseguir el ministerio que mismo Jesucristo le había dado. ¿Hay alguna aflicción hoy día que esté siendo muy importante para ti? ¿O algo que te esté complicando hoy día? No centre la visión en eso. Eso afecta a la obra de la iglesia. Afecta a los hermanos también. Y cuando hay peso de algo, uno si lo coloca en el Señor, Dios es fiel, entonces te va a ayudar. Te va a dar fuerza a ti para lo que te estés viviendo. Si no, te vas a centrar mucho en ti. Pablo no se centró en él, por eso se centró en la promesa de Jesucristo. Bueno, en 1 de Timoteo 6:12, Pablo le escribe a Timoteo, ¿no? Voy a tomar una escritura de 1 de Timoteo y luego de 2 de Timoteo. Él está haciendo un oficio de evangelista en la iglesia de Éfeso. Y le escribe, y le dice, mira la expresión que ocupa, dice, pelea la buena batalla de la fe. Es como pelear, también hay una alusión así como busca competir, compite. Que cuando uno compite, ¿cuál es la actitud que tiene? Ya, vamos a competir, entonces, ¿qué hace? Estás con fuerza, estás con decisión, quieres ganar, quieres ganar. Acá dice, pelea la buena batalla de la fe, como que estimular el espíritu de competitividad, ¿no es cierto? Como un deportista, porque dice, y luego dice, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Todo cristiano que ha recibido a Jesucristo, que se ha arrepentido, que ha sido lavado por la sangre del Señor, tiene vida eterna asegurada. Pero aquí algo que dice es que tenemos que echar mano a la vida eterna, y hay una expresión que me gustó mucho, que se las quiero leer. Dice que viene del verbo aoristo. Dice, agarrarla con firme seguridad propia de quienes se esfuerzan en la práctica de la virtud. O sea, tómese de la visión de eternidad
mientras estamos nosotros viviendo lo que tengamos que vivir aquí. Pero tómate, echa mano de la vida eterna, motívate con lo que viene, deja de ver lo que te estás viviendo aquí. Pablo lo resume tan bien al final de su vida, que dice que si morir para él en Cristo es ganancia. Resolvió todos los misterios de la muerte, el miedo, cualquier cosa, y él lo resuelve, que dice, para mí morir en Cristo es ganancia. ¿Cómo vamos a ir contra la corriente si no peleamos la buena batalla de la fe? De la corriente del mundo y de tanto engaño que se está levantando contra la Iglesia y con los principios de Dios. Tenemos que estar firmes. Bueno, quisiera cerrar con una última escritura que está en 2 de Timoteo 4, 7, 8. En 2 de Timoteo 4, 7, 8, Pablo está preso en Roma. Y además declara y sabe que está pronto a morir. Y le escribe una carta a Timoteo en ese contexto. Pero mira que yo digo, cuando tú estás cierto que estás pronto a morir, ¿qué escribirías? ¿Cuáles serían tus últimas dedicatorias a alguien? ¿Qué escribirías? Oye, acuérdate de la herencia, por favor, que reciban no sé qué. Y oye, hay unos gastos que hay que cubrir, ¿no es cierto? Claro, Pablo lo entendió todo así como nosotros lo entendemos. Tú no puedes tener apego a tu casa porque el Señor está construyendo una morada eterna para ti. Entonces, bueno, cuídela, pero no ponga los ojos en eso, ¿no? Pablo lo resuelve bien y dice, he peleado la buena batalla. De nuevo habla de competencia, de ser combativo. He peleado la buena batalla y dice, he terminado la carrera. He guardado la fe. Mira, y dice él, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Gracias, Señor. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto estamos amando la venida del Señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos amando? ¿Cuántos y cuánto de cantidad? ¿Cuántos de nosotros estamos amando la venida del Señor? Y es una buena pregunta, porque eso significa que ese acontecimiento, cuando el Señor nos viene a buscar, es lo que principalmente te ocupa, es lo principal en tu vida. No hay otra motivación ni preocupación. Y por tanto, todo lo que haces para tu vida y en tu vida es para el Señor. Si no, no estás amando tanto la venida del Señor y sus promesas. Por eso es un momento de parar y cuestionarse. ¿Por qué tengo preocupaciones terrenales y por qué tengo desvaríos de lo que perece? ¿Para qué? Si nosotros estamos llamados a eternidad. ¿Cuánto de visión en lo que perece tengo y cuánta pérdida de visión en lo eterno tengo hoy? Es que es un tiempo, querida iglesia, que ya no hay tiempo. Tenemos que predicar y ocuparnos porque el Señor viene. Hay un futuro motivador en Pablo. Dice, en el futuro me está reservada la corona. Nuestros tiempos deben ser para la eternidad en este tiempo. Nuestra disposición con la iglesia. Podríamos dedicarnos solo a labores de la iglesia. Sé que hay que trabajar, pero el Señor provee. Hace algunos años, y con esto cierro, lo cuento como testimonio, que el Señor me libre de toda vanagloria o orgullo. Lo cuento como testimonio. Hace algunos años, antes de llegar a la iglesia, se me dio la posibilidad de hacer un magíster, que era de psicología de la salud. ¿Ya? Yo les hablo muchos años atrás. Y en realidad nunca me ha interesado mucho la carrera docente, sino que siempre lo que me gustó fue como la psicología clínica, como atender personas, trabajar en eso. Sin embargo, se me da la posibilidad de hacer un magíster hace algunos años, antes de llegar a la iglesia. Lo terminé, egresé de ese magíster y se me pasaron los años y no terminé nunca la tesis. Entonces cuando ya pregunté, me dijeron, está así como, no, ya lleva muchos años, no va a poder. Entonces me quedé como egresado nomás de ese magíster.
Hace algunos años se dio la posibilidad de tomar un nuevo magíster que dio la universidad, y los horarios de ese magíster siempre fueron viernes en la noche, de las 6 hasta las 10 y algo, y el día sábado de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. En algún momento tomé la decisión de no faltar a nada de la iglesia, cuando eso, entre comillas, chocara con los horarios del magíster, y se lo entregué al Señor. Y pasaron cosas asombrosas. Nunca perdí un trabajo, pero nunca dejé de venir a una vigilia, nunca dejé de participar en un viaje a Vallenar, porque en mi corazón, cuando yo me convertí, Dios puso en mi corazón, así como en el de ustedes, que tenía que invertir, no en lo que perece, sino que en lo que no perece. Y ordenó mis tiempos de manera maravillosa, y la próxima semana, creo yo, no más de 10 días yo debería estar defendiendo ese magíster. Y ya lo estoy cerrando. Pero es que el Señor dispone para eso, y es disponer nuestra vida en las cosas que son eternas, querida iglesia. No perdamos más tiempo. Si alguien está hoy día con una preocupación que está impidiendo tener visión, o tiene una aflicción que la preocupa mucho, yo creo que podemos tomar un tiempo para orar, para pedir por ustedes, ¿no es cierto? Vivificar de nuevo la visión de eternidad y lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Amén, querida iglesia. Vamos a orar por las personas. Bueno, el tema que acaba de tocar Marco, algo me hizo, digamos, sentir de que nuestra iglesia tiene que santificarse. El pecado es algo que no se ve así, tan a simple vista. Puede pasar mucho tiempo y un hermano puede estar en pecado y nadie sabe, hasta que el Señor lo saca a la luz, porque ya tiene que sacarlo a la luz. O bien, la persona, por su propia voluntad, se arrepiente y confiesa su pecado y decide dejar el pecado. El pecado nos afecta a todos como iglesia. El pecado de un hermano afecta a todos. No puedo yo decir, es mi vida, yo hago lo que quiero, o nadie me ve, o yo soy la que decido. Sí, es verdad, pero al estar en una iglesia, mi pecado va a afectar a mis hermanos. Y bueno, quizás este también es un llamado a al arrepentimiento, ¿no? Personas que puedan haber estado en pecado, sea cual fuera la naturaleza. Las invito a venir adelante con arrepentimiento, porque para que haya arrepentimiento tiene que haber una decisión, ¿cierto? Un confesar, arrepentirse y cambiar, hacer ese giro, hacer ese cambio de mente, esa metanoia. Eso por una parte. Y bueno, personas que quizás han estado ocupadas también, por otra parte, quizás no en pecado, pero quizás no echando mano de la vida eterna, muy aferradas a lo porvenir, muy aferradas a lo material, quizás lo que va a pasar, ya sea la familia, los hijos, en fin, y no están tomando la visión de la eternidad, no están invirtiendo en la eternidad, sino que están invirtiendo en lo que perece. También las invitamos a venir adelante para tomar también
con arrepentimiento igualmente, esa decisión de valorar lo que el Señor nos ha dado. Amén. Gracias.